Y bueno, Cristina, tengo que empezar agradeciéndote por habernos abierto camino a un montón de mujeres en los medios, porque empezaste a los 17 años. Sí, es muy cierto lo que tú dices, querida. Primero te agradezco esto, que es muy lindo poder conversar contigo, poder estar cerca de tanta gente. Y sí, comencé a los 17 años en Radio Carve y de ahí no paré nunca. Nunca pensé en el retiro, no existe esa palabra para mí, ¿cómo se te ocurre? Dejaré de estar cuando Dios lo decida, ¿viste? Mientras tanto yo sigo. Me dedico más al teatro, pero cuando tomemos este tema de esta pandemia, de este virus, todo quedó cortado, todo quedó trunco, por lo menos hasta ahora seguimos igual. Pero bueno, fueron 70 años de una trayectoria inmensa. ¿Por dónde empezamos? Bueno, todo en la vida tiene comienzo, desarrollo y fin. Nosotros podemos hablar del comienzo, del desarrollo, pero no del fin, ¿verdad? Claro. Porque no existe, por ahora el fin no está. Comenzamos por Radio Carve, claro. Yo soy un producto de la radio. Así como digo que soy un producto de la escuela pública, digo que soy un producto de la radio. Ahí nací y durante muchos años, hasta que apareció la televisión, fui solo una voz. En ese tiempo se cuidaba mucho, se cuidaban las voces que salían al aire, porque todo lo tenías que dar con la voz. El gusto, la sonrisa, el disgusto, todo lo tenías que dar con la voz. Y fíjate que era el auge de los radioteatros también. Si no tenías buena voz. Y durante muchos años, hasta que apareció la televisión, de aquella época fuimos una voz. En ese fuimos estaba yo inmersa. Nos pedían fotos y nos tomábamos fotos en un estudio, las imprimíamos en una imprenta, claro, y las mandábamos por correo, porque nos pedían a través de cartas. Y las mandábamos por correo. Fue una época preciosa, preciosa. A poco de estar haciendo ese programa por el cual empecé, que era El Cine y sus Estrellas, ya me invitaron a participar de los radioteatros. Y ahí me convertí en actriz de radioteatro. Y después vino la televisión. Claro, en el año 56, 9 años después de yo haber empezado, vino la televisión en 1956 con don Raúl Fontaina, que trajo para nosotros un descubrimiento impresionante, y apareció Canal 10 allá, que se emitía de los galpones aquellos, donde ahora está Antel Arena y toda esa maravilla que han hecho. Bueno, eso era campo, claro. Era campo, y eran unos estudios de chapas de zinc, con los cuales te morías... De frío y de calor. Tú lo has dicho. De frío en invierno, de calor en verano. Mucho frío y mucho calor. Pero lo pasamos muy bien y nos permitió crear. En esa época venían muchos artistas argentinos. Alfredo Barbieri, el papá de esta señora, Carmen Barbieri, que fue el padre de él, es decir, el abuelo de Carmen, era guitarrista de Gardel. Alfredo Barbieri, un capo cómico, venía mucho a Uruguay y actuaba en Radio Carve. Marco Zucker, gente de un nivel de humor. Juan Carlos Torri fue un actor argentino, no humorista, un actor de comedia, y con él condujimos además un programa que se llamó Las Noches Brillantes de Angenshey, y aprendimos mucho de esos colegas, de esos argentinos, artistas argentinos, porque nosotros no sabíamos nada acá. Y la televisión en la Argentina había salido un par de años antes. Claro. Ahí está, estaba encaminada. Más después, con Raulito Fontaina, Raúl Fontaina hijo, que era el director del canal, nos invitaron a la inauguración del Canal 13 argentino, que era de Goar Mestre. Goar Mestre era un cubano, un empresario cubano que también tenía el Canal 2 de Caracas, en Venezuela. Fíjate si eran años. Y sí, claro, del año 60, 58, ya sería eso. Así que ese fue el comienzo de mi largo caminar en los medios de comunicación.
Pero has vivido momentos bastante complicados del país, Sí, que tienen sí. que ver con que, bueno, los años de la dictadura, Sí, sí. los medios fueron por ahí un lugar donde se prohibieron algunas cosas, donde había algunas limitaciones. Yo nunca dejé de trabajar, trabajé, gracias a Dios, siempre, como otros compañeros también, muchos que siguieron trabajando, cuidándonos, respetando el lugar donde estábamos, que era la empresa. Un canal de televisión es una empresa, y bueno, y nosotros vivíamos de lo que nos pagaba la empresa, y teníamos que cuidarla. Eso lo sabíamos. Nunca, yo voy a hablar en la parte personal, no me atrevo a generalizar nada. Nunca tuve limitaciones por parte de nadie, nunca. Siempre fui muy respetuosa de todo, muy cuidadosa. Y una vez, en esa época, ¿qué tema este? Se buscaba a niños desaparecidos. Y se buscaban a través fundamentalmente de la televisión. Y un día llegó una orden verbal que no se podía pasar más eso, ni se podía pasar la búsqueda de cédulas de identidad perdidas. Y tuve oportunidad, antes que eso viniera, de hacer saber el pedido, la búsqueda de un chico, de un niño, y después nunca más porque no se pudo. Se prohibió. Y así como hay gente que de pronto te puede hacer daño, así hay gente que te hace bien y que es agradecida. Con el paso de los años, yo me había ido a vivir al Pinar, donde vivía hasta ahora, hasta el 2012, y me llegó una llamada telefónica de un hombre que era el tío de ese niño que yo en un momento había anunciado que lo estábamos buscando, se estaba buscando. Y ellos, la familia esta, vivía en otro balneario, en Solimar, o no recuerdo si era Solimar o Lagomar, y me invitaron a un asado. Yo no conocía a nadie. Ellos me conocían a través de la televisión. Y ahí estuve con esa gente maravillosa, gente de trabajo, gente luchadora, y estuve con ese niño que habíamos buscado y que había aparecido. Pudiste cerrar el círculo. Claro, se cerró el círculo porque a ese niño también lo había empezado a buscar Germán Araujo, que tenía mucha incidencia en esa época. Y fue maravilloso. Por eso te digo que así como hubo gente que pretendió hacerme daño en aquel acto del obelisco, ¿por qué? Donde fuiste silbada. Claro, fui abucheada. ¿Y por qué? Porque trabajaba. Porque era la cara más visible en ese momento. Por supuesto. Era la más popular. Yo estaba en la cresta de la ola. Y pretendieron bajarme, sacarme de la cresta de la ola. Me corrieron un rato, porque me hicieron mucho daño. No es que haya perdido trabajo, pero me costó un gran sufrimiento. Muchísimo. Quiere decir que el daño me lo hicieron. Tú lo recordás, pero ¿cómo lo recuerda Carmen, que estaba contigo ese día? Carmencita es una mujer muy digna. Nunca lo hablamos, nunca. Ella estaba ahí ese día, estaba en un costado y estaba con Germán Araujo. Y así como Walter Nessi no vino a pasarme un brazo por el hombro a protegerme, ¿Es verdad? que me dijo, tenés que irte, Germán Araujo, que estaba en el costado con Carmencita, cuando yo me acerqué, tampoco me pasó el brazo por el hombro.
Pero cuando bajamos con mi hija, que salimos por la parte de atrás, porque por delante el Río de la Libertad no te dejaba pasar, y yo vivo en el Parque Valle, y en esa época también. Entonces salimos por la parte de atrás, con un respeto a la gente, porque esa gente fue la que se enteró de la cosa. Porque el Río de la Libertad no se enteró de nada. No Por se enteró, supuesto. porque fue ahí adelante, un Claro, montón de ahí adelante. eran cuadras. Eran cuadras y cuadras. Con un respeto, me abrían paso porque la gente estaba así. Y bueno, y nos fuimos caminando, tomamos Acevedo días después y volvimos a casa. Nunca lo hablamos. Esas cosas que por ahí no se hablan porque Ya está todo dicho. entre ustedes hay Ya una está conexión. todo dicho. Simplemente el abrazo y el silencio es lo mejor que haya. Te voy a decir también que la única persona que se acercó de todos los demócratas que estaban en el escenario, en ese gran escenario, el único que se acercó telefónicamente fue el doctor Hugo Batalla. Un gran hombre, una excelente persona, que lo mandaron a la cruz, lo crucificaron por haber vuelto al Partido Colorado. Le costó la vida. Yo, donde quiera que esté su alma, le digo, gracias, Hugo, gracias ahora y siempre, antes, ahora y siempre, gracias. Fue el único